Bienvenidos entonces a esta sesión sobre herramientas para edición accesible e inclusiva. Va a ser una sesión muy corta, solo unos 15 minutos para darles algunos elementos de comprensión sobre lo que es lectura y publicación accesible. Luego de esa presentación tendremos tantito tiempo para platicar por el chat o por el audio, como quieren. Estaré compartiendo mi pantalla, pero pues todo lo que es visual estará comentado, así que uno no pierde nada si no puede ver la pantalla. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de edición accesible e inclusiva? Primero, para checar si alguien me puede hacer un punto para avisarme si me oyen bien. Perfecto. Ok, yo soy Gauthier. Yo vivo en Francia, en el sur de Francia o norte del Mediterráneo, según lo que más les gusta. He pasado algunos años en México, en Cuernavaca, Morelos. De ahí manejo el español. Yo trabajo desde 20 años en producción editorial, imprimida y digital, con 10 años de especialización en edición especializada para personas que no pueden acceder al texto escrito, imprimido más bien. Y desde 3 años actúo como consejo y capacitador para edición inclusiva y accesible. O sea que trabajo con editores y con bibliotecas especializadas en formatos específicos para quienes no tienen acceso al texto imprimido. Entonces, hablamos de 253 millones de personas con discapacidad visual en el mundo. A eso tenemos que añadir un número no ubicado de personas que también no pueden acceder al texto imprimido por problemas de visión de color, contraste o dislexia. Para estas personas solo existe, esta cifra es una estimación, entre 5 y 10% de libros accesibles. Cuando hablamos de libros accesibles estamos pensando en otras modalidades de lectura. Puede ser braille, puede ser audio o puede ser modificaciones de la forma del texto, tamaño, espacios, vacíos, etc. Hay un ejemplo con un software de lectura para leer formatos EPUB que se llama Thorium, que es editado por EDR Lab y que tiene una versión en español. Ahí se ve en la pantalla 2 páginas de Don Quijote de la Mancha, un libro libre de derechos que descargué de la página de Gutenberg.org. Entonces, a esta página, ahí tengo opciones para modificar el diseño. Si tengo problema para ver los colores, por ejemplo, puedo modificar tamaño de la fuente. Ahí la estoy poniendo muy grande. Puedo cambiar la fuente por lo que más me conviene. Puedo cambiar la disposición del texto, la alineación, lo puedo justificar, por ejemplo.
y puedo modificar hasta márgenes, espacios entre palabras, espacios entre letras y en interlineación del texto. Lo que se ve en la pantalla puede ser bastante difícil de leer para algunas personas, pero les aseguro que hay algunas personas para quienes es la mejor forma para leer un texto. Un segundo ejemplo con el mismo libro, pero esta vez leído a través de Dolphin Easy Reader, que es un software que cuesta 40 euros y tiene ahí, como se ve, mismos opciones que en Thorium, o sea, tamaño del texto, tamaño de líneas, etcétera, pero tiene un poco más de opciones de color. Podemos cambiar el color del texto, el color del background, y se ve que ahí hay una línea que sale para nosotros en amarillo y que permite al lector ubicar dónde está en la posición del libro. Una buena cosa también con este software es que nos permite leer el texto a través del audio del sistema. Capítulo primero. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahí. Y la particularidad es que tras leer también está haciendo un focus sobre la línea y la palabra que está leyendo. Es un software bastante utilizado por personas con dislexia. Ahí se ve en la pantalla también una página de un libro escolar de gramática español que, bueno, es mezclado medio español, medio francés, que fue adaptado. Por una parte tenemos la página imprimida, como fue imprimida por el editor, y por otra parte tenemos adaptación hecha por yo, la hice yo. Se ve que está mucho más grande el texto, que hemos cambiado colores. En la página original hay 2 columnas, nosotros pusimos en una sola columna y se ve que en una página solo quepa un cuarto de la página original, o sea que para leer, para imprimir este libro en forma adaptada, necesitamos 4 páginas para una página original. Faltaría ver un poco cómo sale el braille. Ahorita voy a ver si tengo algo en braille bajo la mano. Ahí es con un software que se llama NatBraille, que se hecho en Francia, que es software libre y que permite transcribir un texto negro a braille, que luego puede ser leído por los dedos, o puede ser leído por los dedos en papeles con relieve, o a través de una línea braille, que es un dispositivo que reproduce puntos braille de forma efímera, o sea que con una sola línea se puede leer varios textos. Este software me gusta porque se ve que ahí en la parte derecha tenemos el braille, en la parte izquierda tenemos el braille más códigos, y se ve que
se utiliza XML y que son códigos más o menos iguales de lo que se usa en la web. Entonces, ya que sabemos un poco más de cómo leen varias personas, hay que platicar un poco de cómo hacemos, cuáles son los, los necesarios para publicar un libro accesible y que podamos adaptar de forma fácil. Para eso estaremos reposando sobre tres organizaciones principales. Primero, el W3C, quien organizó la web y algunos estándares como HTML o XML desde 1994. Luego los editores que publicaron desde 1999 estándares para Electronic Publication, publicación electrónica. Los editores en primero se agruparon dentro del IDPF y ahora integraron el W3C y forman parte de un grupo que llamamos Publishing at W3C. Ellos son encarga del formato EPUB. La tercera organización que nos ayuda a saber cómo hacer es una agrupación de bibliotecas especializada, agrupación mundial, que se llama el Consorcio DAISY, que opera desde 1996 un formato específico, el formato DAISY. DAISY significa Digital Audio Information System, o sea, sistema de información audio digital. Y que participa el consorcio DAISY mucho en los trabajos del W3C y del Publishing Working Group. De hecho, digamos que el formato DAISY, tuvimos un formato DAISY 2, un formato DAISY 3 en 2005, pero nunca habrá un formato DAISY 5 porque hicieron mucho esfuerzo para que todo lo que permitía el formato DAISY sea posible dentro de un fichero EPUB. También quiero hablar un poco de algunos aspectos legales. La actividad de adaptación de libros se hace bajo el Tratado de Marrakech de 2013, que hace referencia a la excepción al derecho de autor para posibilitar la creación de versiones accesibles de obras protegidas a destinación de personas con discapacidades que impliquen dificultades de acceso a la lectura. Es un tratado administrado por la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es un intento de organizar la tensión que existe entre derechos vinculados a la propiedad intelectual y derecho de acceso a la información. Y para manejar este tratado, la OMPI manejó un consorcio que llamamos Consorcio de Libros Accesible, ABC, por sus siglas en inglés, Accessible Book Consortium, que permite una alianza entre sectores públicos y privados, entre bibliotecas especializadas y editores a través del mundo, para ingresar, aumentar de forma significativa el número de libros en formatos accesibles, publicados por parte de editores comerciales o adaptados por parte de bibliotecas especializadas. Ahora hablaremos tantito de herramientas de producción para
producir un libro accesible de forma nativa, tendremos unos 5 puntos principales para que tendremos que cuidar durante el proceso de publicación. El primer punto es la estructura del contenido. Nos apoyamos sobre más que todo la estructura HTML, o sea, usamos H1, H2, H3 para indicar cuáles son los niveles de títulos. Y esta estructura tenemos que cuidar que sea válida, que tenga sentido, ¿no? Que no saltamos de H1 a H3, pero que si bien pasamos por H2, porque personas que leen tras un dispositivo de voz o una línea braille van a buscar estos niveles de títulos para poder navegar dentro del libro y tener una experiencia de lectura parecida a la que tenemos cuando leemos con los ojos. Segundo punto es separación del contenido y del aspecto, de la forma del texto. Aquí también estamos pidiendo que se pegan de favor a la recomendación del W3C. HTML lleva estructura y contenido, mientras CSS permitirá manejar la forma, el aspecto de la publicación. El CSS, o sea, los estilos no deben de estar metidos dentro del HTML, porque si no, no podemos cambiar el aspecto del texto y no podemos manejar como queremos. Tercer punto es dar alternativas a cualquier contenido que sea visual. Más que todo hablamos de imágenes. Hay que llenar el atributo alt con descripción y con una descripción que tenga sentido. O sea, no me interesa saber que la imagen se llama picture235.jpg, pero lo que quiero es que la descripción me describe por lo menos lo que hay dentro de la imagen. O sea, es una fotografía del campo y se ven muchos árboles detrás de la persona al primer plano, por ejemplo. Danse cuenta también que una descripción, o sea, una misma imagen puede tener descripciones diferentes en función del contexto. O sea que la imagen puede estar aquí en el contenido por varias diferentes elementos, ¿no? Eso es muchas veces un punto difícil porque nosotros como productores tenemos que imaginar qué quería decir el autor cuando puso esta imagen en medio del texto. Por eso recomendamos más que todo que los autores pongan una descripción ellos mismos de la imagen, porque ellos saben el contexto y lo que quieren decir con esta imagen. Punto número 4, usamos semántica. Ahora con HTML5 tenemos varias opciones para dar más definición a los puntos de un texto. Por ejemplo, el frontend o el aside, que nos permitirá indicar lo que está la primera parte del libro o lo que son elementos que vienen en complemento del contenido. Punto número 5, cuidamos los metadatos. Metadatos permiten
descubrir publicaciones, nos permiten saber antes de comprar un libro cuáles son las funcionalidades de accesibilidad disponible dentro de este fichero. Por ejemplo, si lleva voz grabada, si lleva navegación estructural, si lleva descripciones de imágenes, etc. Por eso hay dos packs de metadatos que usamos. El primero es schema.org, que se encuentra dentro del fichero PDF dentro del EPUB. Y el segundo es Onyx lista 196, que es un fichero XML que podemos poner dentro del EPUB, pero que de forma general se encuentra afuera del EPUB y que estará utilizado por el sistema de distribución de libros para llevar la información sobre accesibilidad al usuario. Ya una vez que tenemos una publicación respectando estos 5 puntos, nos quedará mucho más fácil convertirla, y para eso tenemos varias herramientas. Principalmente todas esas herramientas utilizan XSLT, que es también un estándar del W3C que permite transformar ficheros XML o HTML para otras necesidades. Tenemos software con interfase gráfica. Los 3 principales producidos por el consorcio DAISY son Obi. Obi se focaliza en la producción de ficheros de voz humana, permiten dar estructura, metadatos a una obra grabada en voz humana. El segundo es Toby. Toby permite, bueno, también maneja libros en voz humana, pero está más focalizado en libros con voz sintética, grabada y metida dentro del fichero, sea un fichero DAISY o un fichero EPUB. Y el tercer y muy nuevo software con interfase gráfica es Word2EPUB, que nos permite convertir un fichero docx desde Word hasta un fichero EPUB, poniendo un focus muy grande sobre funcionalidad de accesibilidad. Nos permite dar mucho más información sobre la accesibilidad, los metadatos, y tiene varias funciones como reproducir la página del original imprimido, que puede ser bastante útil en medio académico, por ejemplo, que si yo leo con los dedos o con las orejas, puedo también decir, oye, bueno, en este libro, la página 26, y mi cuate al lado que lea con los ojos puede ubicar la página 26 y estamos de acuerdo, aunque leamos de forma diferente. Dentro de estos 3 software con interfase gráfica tenemos un proceso que llamamos DAISY Pipeline. Bueno, el DAISY Pipeline también tiene una interfase gráfica, pero no es necesario usar la interfase gráfica, es más bien un proceso que permite utilizar scripts preescritos, y la ventaja mayor es que podemos incluir este pipeline a cualquier de nuestras herramientas de publicación. Si usamos Editoria o cualquier otro sistema de publicación, podemos interfazar el pipeline
y de ahí tenemos acceso a varios scripts que nos permiten producir EPUB 3 válidos con focus accesibilidad, pero también HTML, ODT, RTF, libros DAISY y PF, que es un formato de braille bastante utilizado por lo menos en Estados Unidos. Aquí en Francia no lo usamos mucho, usamos BRL y todavía nos hace falta el script para producir este tipo de braille. Pero bueno, pronto llegará. Una vez ya convertido nuestro fichero, nuestro documento, hay necesidad de validarlo. Y para validar un fichero EPUB, usaremos en primero EPUBCheck, que me imagino todos conocen, que es fundamental para cualquier producción de libro digital. Podremos utilizar también un software más focalizado a accesibilidad que se llama ACE by DAISY. ACE es Accessibility Checker for EPUB, que nos permite validar funciones de accesibilidad, verificar descripción de imagen, verificar presencia de metadatos específicos y este tipo de cosas. También ACE es un proceso antes de ser un software gráfico, y también se puede incluir a una cadena de producción editorial. Es lo que hacen la mayoría de los editores, como por ejemplo en Francia Hachette, quien ahora produce libros EPUB 3 totalmente válidos del punto de vista de AC. Una vez estos textos hechos, podemos hacer textos en situación. Para eso podremos utilizar Thorium para ver cómo se comporta el texto cuando le cambiamos el tamaño o los espacios. Podemos utilizar Dolphin SE Reader para ver cómo se comporta la voz, y podemos utilizar NVDA, que es un screen reader, un software para poder leer la pantalla por voz, que es un software libre con muchos recursos y recursos en español. Hay más informaciones en la página del evento en digitalapp.net, por si quieren saber más, y se pueden conectar a nvdas.github.io para conocer más sobre NVDA y el formato EPUB. Ya que tenemos nuestro libro producido, convertido y validado, les tengo que añadir algunos puntos como conclusión. Primero, acuérdense que la accesibilidad es muy cercana a la interoperabilidad y nos ayuda con el problema de publicación que tenemos ahora, que es una fuente y varios diferentes ficheros en salida. Si pongamos la accesibilidad en primero, en reflexión primera de nuestra cadena de producción, no cuesta nada, y hasta yo creo que nos puede evitar gastos inútiles. Pero eso solamente si lo pensamos a principios. Por supuesto, si hacemos todo el trabajo de publicación y luego pensamos, oye, ¿cómo hacemos accesibilidad? Pues se tiene que volver a hacer una parte del trabajo y no es muy efectivo. Último punto de atención, acuérdense siempre que
accesibilidad es un ecosistema, o sea que nosotros como productores podemos estar cuidando la calidad del fichero, pero también depende del sistema de distribución del libro, depende del sistema de lectura del libro, de la tecnología de asistencia usada y por supuesto depende de la competencia del lector, del utilizador. Entonces, nosotros como productores cuidamos la calidad del fichero, pero puede pasar a veces que un usuario no pueda acceder a nuestro libro, no por culpa de nosotros, pero por culpa de un otro punto en el ecosistema y en la cadena que lleva el libro del productor al lector. Pues ahí yo ya les dio todo lo que quería darles.